Hola, bienvenidos a un podcast de reflexión. Soy Víctor Miklos y los voy a hacer pensar. Amigos, ¿cómo les va? Y les digo amigos porque después de los podcasts que ya hemos hecho, considero que hemos establecido un lazo, pues me atrevo a decir de amistad, pero por lo menos de conocencia entre nosotros. Normalmente estos podcasts hacemos análisis de algún tema así profundo, pero hoy lo voy a tratar más sencillo y les voy a hablar de algo muy personal. Mi hijo tiene afición a los deportes y en el cuestión de fútbol americano le gusta mucho el equipo de Pittsburgh. No lo voy a discutir el por qué, pero me dio mucho gusto que el otro día me dijo, papá, pienso ir al partido de Pittsburgh contra Detroit. ¿Quieres venir? Te invito a que vengas con nosotros. Vamos a ir y va a llevar a sus 2 hijos y a mí. Le dije, oye, muy bien, me parece extraordinario. Esa convivencia de padre, hijo y nieto iba a ser, por lo menos así lo pensé, muy interesante. Pues resulta que desgraciadamente uno de sus hijos no pudo asistir porque tenía un examen el lunes en la mañana y era presencial. Por lo tanto, se quedó en México, pero nos fuimos los otros 3. ¿Saben lo más importante para mí? Yo lo llamé esto el viaje del tequila. No crea que porque tomamos tequila, pero hay un tequila que se llama 3 generaciones. Y era un servidor, mi hijo y mi nieto, 3 generaciones. Y me pareció muy interesante. Sobre todo la convivencia sin toda la participación del resto de la familia. Créanme que yo lo disfruté. Cuando íbamos a entrar al estadio, mi hijo me recordó. Dice, oye papá, ¿cuántos años tenía tu papá cuando asistimos al Mundial de Fútbol Soccer en México? Bueno, esto fue en el 86 y entonces mi papá tenía 80 años. Me dice, pues fíjate que la coincidencia, él tenía 80, tú tienes 80. Yo soy tu hijo y viene también el nieto. También éramos 3 generaciones para llegar al partido. Pero en fin, déjenme regresar, porque hubieron muchas aventuras interesantes que quiero compartir con ustedes. Ojalá les resulta tan interesante escucharlas como me fue vivirlas. Tomamos un vuelo de México a Chicago, porque no había vuelo directo a Pittsburgh. Y en Chicago teníamos que transbordar. Es una situación que me imagino cualquiera de ustedes ya conoce cuando no hay un vuelo directo a la ciudad a la que uno se dirige. Llegamos muy temprano al aeropuerto aquí en México porque mi hijo es muy preocupón en cuanto a llegar temprano para tomar los aviones. Yo soy de los que pateo la puerta para que no la cierren y me meta yo al avión antes de que salga. Pero en fin, llegamos, nos subimos, ya estábamos dentro del avión, ya estaba todos los viajeros, por cierto, un vuelo lleno totalmente, y sucedió algo. De pronto una señora se sale del avión, se baja del avión, acompañada de algún muchacho joven que no alcancé a verlo bien. Pero ya no regresó la señora. Y entonces nos dijeron, por cuestiones de seguridad, agarráramos nuestras pertenencias y nos bajáramos del avión, porque lo iban a hacer una revisión por motivos de seguridad. Al principio como que refunfuña uno, pero después lo piensa y dice uno, pues mejor pecar de más que pecar de menos. Pues ahí vamos todos para abajo a la sala a esperar. Pasaron unos 10, 15 minutos y nos dijeron, señores, ya pueden regresar al avión. Total, entre unas cosas y otras cosas, salimos como 1 hora y 15 minutos tarde en el vuelo. El vuelo estuvo muy bien, el avión muy bien, el servicio muy bien. Por cierto, les quiero comentar que estoy sorprendido del concepto que yo tenía de las azafatas o de los azafatos. Hace años,
bastantes. Pues era mucho la cosa de decir, a ver qué tan guapa está la azafata que me queda, que me va a tocar, etcétera, etcétera. Pero ahora resulta que por motivos sindicales, los azafatos o azafatas trabajan desde hace 30 años en la línea aérea y por cuestión del sindicato no los pueden remover, y entonces en lugar de esas muchachitas jóvenes, pues te encuentras señoras y jovencitos que inclusive te preocupas cómo pasa la barriga entre las filas, porque ya están grandecitos. Saben dar el servicio, pero dices, ay, ¿cómo pasó la vida? A mí no me ha pasado esto, seguro. Total, llegamos a Chicago tarde. ¿Por qué? Porque habíamos salido tarde. A toda velocidad nos dirigimos a la sala en la que teníamos que salir y exactamente acababan de cerrar el vuelo que teníamos que tomar. Le dijimos a la encargada, oiga, no nos hace favor, pues ya está, estamos aquí, está el avión, pues déjenos entrar. No se los digo en inglés porque no es muy bueno mi inglés, pero dijo, imposible, no podemos abrir, ya se cerró el vuelo. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues les vamos a conseguir en otro vuelo, pero sí se van a ir a Pittsburgh. Resultó que había un vuelo 3 o 4 horas más tarde, pero estaba lleno, no nos dieron lugar. Pero había otro vuelo a las 9 de la noche. Y ahí sí nos consiguieron lugar. ¿Y qué hacen ustedes en Chicago sin haber hecho el plan de que iban a estar ahí? No había hotel ni nada. Pues mi hijo se puso vivo. El equipaje ya se había enviado directamente hasta Pittsburgh, así es que teníamos solo maleta de mano. Pues no sé, fuimos en un Uber. Ya saben lo que son los Uber, ¿verdad? Ustedes están a mí, ya antes salía uno a la calle a buscar un taxi, a gritarle y por favor lléveme. No, ahora tomas tu teléfono, llamas al Uber y te dicen, en 4 minutos está ahí. Y en 4 minutos llega. Y además el Uber cuando llega ya sabe a dónde va, ya le dijiste. Y ya sabe lo que te van a cobrar y tú ya no tienes ni que sacar dinero. Pero no les estoy diciendo nada nuevo, ustedes seguramente ya lo vivieron. Pero eso, cuando no estás acostumbrado a ello, créanme, es algo nuevo. Total, nos fuimos a Chicago. Tuvimos la suerte de llegar a la escultura, quiero llamarlo, es creo que metal, es muy brillosa, se llama el frijol. Es una escultura cóncava, convexa, donde las figuras se refractan y se reflejan en forma muy interesante. Muy, muy, muy atractivo. Además, quiero decirles, para quien no conozca Chicago, que es una ciudad muy bonita. Por lo poco que pudimos ver, es una mezcla de construcción antigua con construcción muy moderna, una ciudad muy limpia. En general, tuve muy buena impresión. Tengo ganas de regresar un día únicamente para visitar Chicago, que por cierto me han dicho, tiene museos muy interesantes. Nos dio hambre. Bueno, pues que dónde vamos a comer, y claro, mi hijo sacó el teléfono, porque ahora en lugar de preguntar, ya nomás le preguntas al teléfono qué lugares recomiendan, están calificados. Nos recomendaron uno de pizzas, se llama Giordano. No estábamos lejos, caminamos, el clima no era lo más agradable que se puedan ustedes imaginar, hacía frío, pero era tolerable. Fuimos a Giordano, entramos y sorpresa, había 2 muchachos a la entrada en un pequeño escritorio diciendo, disculpen, estamos en remodelación. Este local no está funcionando actualmente, pero si quieren, en tal y tal domicilio que no era muy lejano, hay una sucursal de Giordanos que sí está trabajando. Bueno, pues dado que era una recomendación muy especial de poder conocer Giordanos, nos fuimos a la otra localidad. Llegamos a la otra caminando, nos sentamos a comer y me llevé la sorpresa de la vida. Ahí lo que se sirven son pizzas. Y una pizza de las que piden ustedes ahí parece un pie de queso grande de esos que hacen las abuelitas. Muy sabroso, muy rico, muy bien preparado. Venden unos triangulitos de queso también, así es que salí totalmente enquesado de ahí.
no sé si exista la palabra en español, pero la voy a usar, lleno de queso el estómago. De ahí tomamos un taxi, tomamos un Uber y nos fuimos al aeropuerto de regreso para dirigirnos a Pittsburgh. Pero fíjense, esto se los platico porque dicen que no hay mal que por bien no venga. El mal fue que se retrasó nuestro vuelo. El bien que pudimos conocer Chicago sin haber planeado haberlo conocido y tuvimos una extraordinaria impresión de la ciudad. Llegamos a Pittsburgh, llegamos al hotel, no había ningún problema y nos preparamos todo lo necesario para poder ir al partido de fútbol americano que se iba a realizar el domingo. Pittsburgh jugaba, y eso fue maña, porque suponíamos que le iba a dar una paliza al otro, porque el otro iba 0 ganados, 8 perdidos, Detroit. Y entonces, pues Pittsburgh, que creo que iba 5-3, pues seguramente sería mejor, aunque su quarterback principal, Roethlisberger, tenía una enfermedad. ¿Cómo creen que se llama la enfermedad que tenía Roethlisberger? COVID. Sí, COVID. ¿Han oído la palabra? Es muy popular últimamente, es tema de conversación. Y no pudo jugar. Entonces pusieron al quarterback sustituto. Jugó bien, pero todos los demás jugaron muy mal. Yo creo que se va a llevar el premio del peor partido de la temporada. ¿Y qué creen? Al final terminaron empatando. Ni siquiera pudieron ganar ni uno ni el otro. Empataron. Pero estuvo divertido. Además, a medio tiempo, ¿qué hacen? Nachos. A comer nachos. Bueno, yo no sé si ustedes tengan problema con la báscula. Yo sí los tengo y entonces, me preocupé un poquito de tanto nacho en la barriga. Quiero decirles que la temperatura era de 2 a 3 grados centígrados. Había llovido, cayó algo de nieve. En fin, imagínense ustedes cómo estábamos ahí. Llevaba una buena chamarra hasta eso. Pero de todos modos el frío cala. Vimos el partido, terminamos. Pero aquí viene la parte interesante de lo que trata este podcast. Probablemente habría 60,000 almas en el estadio. Estaba lleno. Casi no había ningún lugar vacío. Veían ustedes esto y lástima que no les puedo presentar la fotografía aquí en el podcast. Pero eran puros uniformes, chamarras, gorras, todo lo que ustedes quieran de los colores de Pittsburgh. Banderolas y además estaban regalando unas toallitas amarillas que cuando había jugadas importantes el público se levantaba y como cuando iban hace tiempo, a mí no me gustaban, pero en los toros sacan el pañuelo blanco para que indulten al toro. Bueno, pues aquí estaban sacando las toallitas naranjas y era un espectáculo muy interesante. Algo más que quiero comentarles. ¿Quiénes creen que eran los vecinos donde estábamos sentados que no iban con nosotros? Pero unos eran de Saltillo, otros iban del Paso, otros ya no me acuerdo dónde, pero todos hablábamos español ahí. Terminó el tema, terminó el partido. Impresionante cómo la gente sigue al equipo. No hubieron abucheos, no hubieron gritos homofóbicos. La gente entendió lo que había sucedido y no hubo ni chiflidos, no hubo nada. La gente se levantó y se fue. Era un mar de gente. Imagínense, y ahí se vino uno de los problemillas. Bueno, problema para mí, no para ustedes. Caminar hasta el hotel porque, pues ni modo que consiguiéramos un Uber, no teníamos coche y había un trenecito que llegaba, pero cuando tomé el tren para ir al partido, parecía la estación Pantitlán. Cantidad de gente apiñonada será la palabra, pues puede ser, la voy a usar. Que para que yo pudiera entrar al metro, que era un trenecito, no era un verdadero metro, un trenecito más o menos viejo, pues tuve que usar todas mis fuerzas para empujar a las personas que no me dejaban pasar. Muchos se quedaron en la estación, no se pudieron subir, decían que venía otro tren detrás.
Quiero decirles que mi hijo y mi nieto se adelantaron, me dejaron a mí solo, porque ellos querían encontrarse con los jugadores cuando llegaran, porque para mi nieto era una ilusión la firma de alguno de los jugadores. Es muy válido. Entonces nos habíamos separado, pero después, gracias a un aparato, no sé si ustedes lo conozcan, se llama teléfono. Gracias al teléfono nos localizamos, nos reunimos y ya entramos al partido. Son muchas experiencias, pero eso me hizo pensar en este podcast, porque me van a decir ustedes, bueno, ¿y a nosotros qué nos importa con esto? Pero me hizo pensar lo que es la porra, que es como nosotros conocemos a esos grupos de apoyo, la porra, que hace que nos reunamos. Y déjenme decirle, cuando regresé y dije, bueno, ¿y de qué voy a hablar? Busqué con mi amigo, ya saben cómo se llama mi amigo, y no me refiero a Pepe, me refiero a Google. Y quise saber en Google qué opinan del asunto de esta reunión de seres humanos partidarios de determinado equipo de cualquier deporte. Y por ejemplo dice, la afición al deporte incrementa la autoestima. Una reciente investigación de la Universidad Murray State de Kentucky, en Estados Unidos, sugiere que la afición deportiva beneficia la salud emocional, psicológica y social. Los aficionados que se identifican con algún equipo tienen mejor autoestima, son menos solitarios, tienen menos riesgo de sufrir depresión. Pertenecer a un grupo te hace una persona psicológicamente más saludable. De acuerdo a este estudio, observar o jugar algún deporte en equipo también mejora tus habilidades sociales, de lenguaje y de comunicación. Esto se debe a que la zona del cerebro asociada con la estrategia y acciones se activa cuando los fanáticos tienen conversaciones sobre su deporte favorito. Según los especialistas, hay una fuerte conexión entre la mente y el cuerpo. Cuando se ve un partido de cualquier deporte, el cerebro está jugando el juego de alguna manera. En otro estudio en la Universidad de Utah, se halló que los niveles de testosterona en los hombres aumentan cuando gana su equipo favorito. Este aumento hormonal mejora su desempeño sexual e incrementa su energía. Un buen pretexto para dejarlos ver el fútbol. ¿Y tú qué tan aficionado eres? Ahora, yo creo que esto se lo tengo que decir a las personas del sexo femenino, que deben disfrutar mucho cuando el marido regresa después de haber visto un buen partido, sea de fútbol soccer o de fútbol americano o de lo que ustedes quieran. La importancia de la afición en los clubes deportivos. La afición es un elemento vital e indispensable para un club deportivo. Desde los propios orígenes del deporte, ésta era entendido como un entretenimiento, cumplía una función social y los espectadores animaban a uno de los contendientes en función por sus simpatías. Uno de los objetivos fundamentales de todo club deportivo consiste en alcanzar una masa social del mayor tamaño posible. Esto se consigue de dos maneras: convirtiendo en aficionado a quien todavía no lo es, o reforzando el vínculo entre el club y los seguidores para fidelizar a los aficionados. Aquí voy a hacer un pequeño corte para dar mi opinión, porque es un negocio. Los clubes tienen la obligación, de alguna manera, de crear una mercadotecnia para que el partidario del equipo se sienta a gusto y use todo aquello que se fabrica con el nombre del equipo. Se sabe que las regalías que reciben los equipos muchas veces, los jugadores, muchas veces es más que el mismo sueldo que les dan. No tengo el dato exacto, pero leí que las primeras 2 semanas que Messi jugaba con el Paris Saint-Germain, se vendieron tantas camisetas con el nombre de Messi que se pagó el costo del traspaso que tuvieron que pagar para que se fuera a jugar con ellos. De ese tamaño es.
Ahora, quiero regresar a lo que dice Google. Dice, este vínculo entre el club y la afición se ha perdido en el deporte profesional de máximo nivel debido a la grandísima influencia de las televisiones y de los patrocinadores en las arcas de los clubes. Es negocio. Hace poco un presidente de un club español de primera división reconocía que los partidos se disputaban a las horas elegidas por las televisoras, no por los aficionados, porque el porcentaje de ingresos de los clubes correspondientes a derechos televisivos eran mucho mayor que el porcentaje correspondiente a los ingresos derivados de los aficionados, es decir, la taquilla. Así en el deporte es menos mediático, en el que club y afición sí mantienen esa relación más clásica, donde las distancias entre ambos se acortan y el aficionado puede sentir al club como algo que le pertenece. Los aficionados además son una de las principales fuentes de ingresos de los clubes no profesionales, por lo que el incremento de la masa social siempre lleva consigo un incremento de la capacidad económica del club. La afición es, por lo tanto, la base sobre la cual se debe sostener un club deportivo. Sin ellos, el club se queda sin nadie a quien representar. De este modo, un club deportivo bien gestionado debe trabajar para aumentar su masa social y fidelizar a sus aficionados. La fidelización se lleva a cabo mediante la conversión en socio, aquel que se acostumbre a ir habitualmente al campo y sentir y vibrar cada fin de semana con el equipo, quedará cautivado por el ambiente único del deporte. Ahora esto llega a crear grupos que llamamos porras y barras. En el fútbol mexicano hay muchas y con muchos cánticos, pero ya sé que el tiempo se está alargando, pero quiero platicar lo que me pasó a mí. Hace muchos años llevé a mis 2 hijas al fútbol, aquí en México. Y el muchachito inteligente se sentó en la porra del Atlante. Y empezó el lenguaje explícito que usan las porras, refiriéndose al partido, refiriéndose a la gente, a los jugadores, etc. Yo estaba apenadísimo con mis hijas. Y mi hija mayor, Ivonne, se volteó y me dice, papá, no te preocupes, si no las conocemos, no las entendemos. Me pareció un razonamiento muy inteligente y me quitó mucho de la presión psicológica que traía yo de haberlas llevado a semejante lugar. En el mundo del fútbol, las porras y las barras juegan un papel muy importante y en realidad se juegan su propio partido. En lugares del mundo, como en Estados Unidos, la práctica es muy popular en las universidades, donde se profesionaliza casi la actividad, como lo hemos visto en películas y series que cuentan historias de porristas individuales. Si no me creen, vean ustedes la emoción que hay en los partidos colegiales de fútbol americano, muchas veces es mayor que la que hay en los partidos profesionales. Y llevan las bandas y cantan y las chicas brincan y no sé cuánto, pero se ve con mucho más sinceridad que, por ejemplo, ver a las chicas de Dallas, que me da la impresión que son muy profesionales. Están muy guapas, están muy chulas, bailan bien, pero a mí me da el toque de profesionalidad ahí, que como que no hay nada. En México hay muchas porras, yo me acuerdo, partida desde la secundaria, chicharrón, pum, pum, bueno, en fin, ya se acordarán ustedes mucho de esas. A la fecha, uno de los atractivos en Estados Unidos, en los equipos de fútbol americano, tienen a las famosas vaqueritas. Nadie se va a olvidar de ellas porque, bueno, desde luego que son mujeres muy atractivas. Pero yo insisto, cuando veo a las jovencitas de las escuelas, les siento una juventud, por decirlo así. Y me encanta ver eso. Pero también tiene su parte difícil. Hay muchas barras, hay muchos grupos de porristas que se pasan de sabor, se pasan de tueste. Y una de ellas, por ejemplo, es muy conocida a nivel mundial, se llama los hooligans,
seguramente ya oyeron ustedes de ellos, que inclusive llegaron a prohibirles la entrada al estadio, porque eran tan violentos y eran poco constructiva su presencia en los espectáculos. En México hay también barras y algunas son violentas, otras no. Y probablemente un mensaje para quienes organizan o dirigen las barras es que las conviertan verdaderamente en grupos de amigos, pero no en grupo de personas destructivas o algo parecido. Por ejemplo, dice, aquí en una derrota en el año 2000, la barra irreverente surge gracias al valor de manifestar la inconformidad del entonces presidente del club, Salvador Martínez, y a partir de ahí y hasta ahora es la porra más sólida de un equipo más querido en México. Actualmente ocupan la zona A del estadio OmniLife y tiene una invitación abierta a quien desee unirse a sus cánticos y reuniones. ¿Cuál es el requisito? Pues no ser una persona amargada. Hay que pararse a apoyar sin importar el resultado. Así es como debe ser. Miren, algunas de las barras más bravas del mundo son Estrella Roja, Bad Boys en Serbia, Ferencváros, y lo pronuncio así porque hablo húngaro, este es de Hungría, Lazio en Italia, Boca Juniors en Argentina, River Plate, les llaman los borrachos del tablón, el Real Madrid, que son los Ultras del Sur en España. Y es uno de los mejores equipos del planeta, pero también son conocidos por tener una barra más dura, muy fuerte. Por muchos años esta hinchada tuvo la costumbre de hostilizar de cualquier forma a sus rivales, ya sea tirándoles cosas desde la tribuna o simplemente insultándolos. Yo recuerdo, por ejemplo, no sé exactamente cuándo fue, pero recuerdo que alguien que vino a jugar contra México, la gente fue a cantarles con mariachis afuera del hotel para que no pudieran dormir. Y esas son las barras, son lo que hacen. Entonces esto debe ser constructivo, debe estar bien. Y miren, voy a decirles rápidamente lo que en Google dice, cuáles son los motivos para ser un aficionado, qué es lo que te despierta ser aficionado. 1, para acompañar a mis padres. 2, para estar con mis amigos. Me gusta ver cómo juegan. Me divierte que griten e insulten al árbitro o a los jugadores, porque me relaja y me tranquiliza. Para conocer nuevos amigos, para ver a mis jugadores favoritos, para hacer algo diferente, porque me hace sentir bien, porque mi equipo va ganando, para ver cuándo gana mi equipo, para parecerme a mis jugadores favoritos, para apoyar a mi equipo, porque va mi familia, porque mis amigos me quieran más y ser el mejor. Me gusta el alboroto que forman, tiran cohetes, bengalas, gritan, etc. También les gustan, y para pertenecer a una peña deportiva, me gusta la forma de vestir que tienen. Van a casi todos los partidos y ocupan los asientos más próximos. Me gusta el alboroto de ellos y otros motivos como divertirse y hacer amigos. Repito, esto es lo que se menciona en resumen por qué nos volvemos aficionados. Detrás de todo esto, vuelvo a insistir y no en un plan negativo, hay todo un esquema mercadotécnico, mercadológico, en el cual se han convertido en negocios muy importantes cuando estamos hablando de clubes profesionales. Cuando se trata, por ejemplo, de partidos de fútbol, de los que se juegan allá en el campo sin tanto, etcétera, todas estas cosas, la gente que asiste hace nuevas amistades, disfrutan el partido, no insultan al árbitro y cosas por el estilo. Este podcast ha tenido de alguna manera la intención de platicarles la historia. Resumen, no hay mal que por bien no venga. El retraso de un vuelo de avión puede resultar en conocer una nueva ciudad que no conocían. Otra, la historia se repite. Abuelo, padre y nieto se reúnen para un evento deportivo. Tercera,
Puede uno aguantar temperaturas de 3 y 2 grados con una buena chamarra y con muchas ganas de ir a donde quieres ir, porque la verdad, como caminamos del estadio al hotel, fueron poco más de 2 kilómetros y fue pesado, por lo menos para mí. Es muy importante tener pertenencia, saber a qué grupo quiero pertenecer y qué quiero ser. Hoy en día, perdónenme, y esa es una parte personal, se ha perdido mucho siquiera el conocer a los jugadores, sobre todo en la parte profesional, porque hay mucho negocio. Pero eso, mis queridos amigos, no lo vamos a cambiar. Sean ustedes felices y ojalá el equipo al que ustedes le van gane. Hasta la próxima.